Buenas tardes. Miguel Ángel hoy quiere presentarnos su libro. Con ello podemos decir que ha llegado al final de un camino que comenzó muchos años atrás. Puede que comenzara el día en el que una palabra se le coló en el alma y, como si fuera una musa, le obligó a que la convirtiera en cuento, en personaje, en protagonista. Maresía, que así se llama la palabra, convirtió a Miguel Ángel en aprendiz, en el hacedor de cuentos cuyos frutos hoy él va a exponer aquí con muchísima mejor precisión que yo. ¿Se elige ser escritor? Yo creo que no. Los escritores nacen, pero a veces no lo saben, hasta que una revelación, una epifanía, les obliga a no ser otra cosa que lo que estaban destinados a ser. Como un San Pablo que vio la luz al caer del caballo, Miguel Ángel no tuvo más remedio que rendirse a su vocación cuando una palabra lo apresó de tal modo que no tuvo más opción que comenzar a escribir. Y ya no ha parado, por suerte. Gracias a la rebelde e insistente Maresía, Miguel Ángel ha escrito un libro que ha titulado Cuentos para el Camino. Se trata de una serie de relatos que tienen un paisaje en común: el Camino de Santiago. A simple vista, o mejor dicho, a simple lectura, creemos que el Camino de Santiago es el hilo conductor de sus relatos. Pero os voy a hacer spoiler. Su libro no trata del Camino de Santiago, trata del ser humano. Del mismo modo que Hamlet no es el drama de un príncipe danés, sino que nos habla del destino. Igual que la Divina Comedia no es un descenso a los infiernos, sino una revelación de las miserias humanas. El libro de Miguel Ángel no es un peregrinar por paisajes compostelanos, sino un recorrido por la vida misma. Y en ese recorrido, hayamos sido o no peregrinos, cualquiera de los que estamos aquí nos vamos a poder reconocer. Igual que Bastián no sabía que estaba leyendo su propia aventura cuando leía la historia interminable, del mismo modo nosotros no sabemos al principio que estamos leyendo nuestras propias inquietudes en el libro de Miguel Ángel. Nos damos cuenta, a medida que avanzamos, que no estamos leyendo la historia de un holandés errante, ni de un inseguro portugués, ni de una necesitada mujer de libertad, sino que estamos leyendo sobre nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestras esperanzas, nuestras propias vidas. Y esa es la profundidad de este libro. Solo por el hecho de estar vivo, tu historia, la nuestra, está en él. Y si no lo está, si cuando lo leáis no os reconocéis en ninguna, esperad. Esperad sentados en la senda de la vida, porque tarde o temprano la terminaréis leyendo. Este libro recoge la esencia del peregrinaje, pero del peregrinar por este otro espacio al que llamamos vida. En el camino hacia Santiago no se nos ha perdido nada a nadie, hasta que entendemos que esos senderos de tierra, piedra y hojarasca son una réplica a escala de nuestra propia existencia. Porque seguir las flechas amarillas nos invita a perdernos y reencontrarnos, a descubrir paso a paso el pulso secreto de quiénes somos. El camino, a veces igual que los libros, nos llama porque es la excusa perfecta para abandonar las ataduras diarias, trabajo, familia, hábitos, exigencias, y aventurarnos en cambio por esos senderos que intuimos en lo profundo de nuestra esencia, esos recovecos que cada día evitamos mirar de frente. Es caminar hacia uno mismo, despojándose a cada paso de las máscaras que a veces imprescindibles y otras veces impuestas llevamos a diario. Así, entre el susurro de los árboles y la caricia del viento, entre página y página, poco a poco encontramos la verdad desnuda de lo que somos. Miguel Ángel ha sabido plasmar perfectamente ese viaje personal, acompañando a los peregrinos de Santiago para luego entregárnoslo a todos los demás
aun no habiendo sido ni siendo portadores de la Concha de Santiago. Miguel Ángel nos ofrece su libro de relatos como un mapa hacia nuestro propio bosque interior. Aun sin haber pisado sendas compostelanas, cada uno de nosotros encuentra allí reflejada una parte de sí mismo, como si el eco de nuestras vivencias resonara en cada una de sus historias. A veces, al reconocernos en sus páginas, duele, porque su libro, más que relatar, saca a la luz lo que queremos ocultar. Recorrer el camino desgasta, como la vida misma. La tierra áspera en los pies, el frío en las madrugadas, el cansancio en cada músculo, y paso a paso se pone a prueba la voluntad y la fuerza para seguir avanzando. ¿Estamos hablando del camino o de la vida? En cada tramo cargamos nuestra propia mochila, no llena de víveres, sino de recuerdos, de lecciones pasadas, de anhelos que nunca se cumplieron, de miedos que pesan tanto. ¿Estamos hablando del camino o de la vida? En resumen, todo esto está reflejado en el libro Cuentos para el camino de la vida en pequeñas cápsulas que Miguel Ángel llama relatos. Miguel Ángel nació siendo escritor y maresía, esa palabra que salió a su encuentro, se lo reveló. Gracias a ella, al camino, a su vida y a su voluntad, hoy ha alcanzado su propia plaza del Obradoiro. Por todo lo que quede por descubrir, buen camino, Miguel Ángel. No se oye. Bueno, muchas gracias, Inma, por tus palabras. Me ha vuelto a sorprender. Bueno, quiero empezar dándole las gracias a la Biblioteca Municipal de Abarán por su acogida. La verdad es que desde el primer momento en que le sugerimos venir a hablar y a presentar este libro, pues nos abrieron las puertas y nos ofrecieron toda su colaboración. Y por eso yo estoy personalmente muy agradecido. Quiero también darle las gracias a ustedes por haber venido, haber empleado un rato de su tiempo para escucharnos y ver qué es lo que tenemos que contarles, ¿no? Y bueno, también a Inma por su magnífica entrada y a todos los que nos están aquí ayudando y colaborando con nosotros. Bueno, este libro del que hoy hablamos es el resultado, el primer fruto, digamos, de un proyecto que yo ideé en 2016 y que puse en marcha en 2017. Digo que es el primer fruto porque si todo va bien habrá un segundo fruto de ese proyecto. ¿Y por qué habrá un segundo fruto o más? ¿Por qué contar más cosas o más cuentos del Camino de Santiago? La idea original, cuando yo concebí el proyecto, era que iba a escribir un relato por cada una de las etapas del Camino de Santiago. No sé si conocen, hay muchos caminos de Santiago. Está el clásico francés, está el del norte, está el portugués, hay muchos. Pero el más conocido es el camino francés, que arranca en Roncesvalles y termina en Santiago de Compostela, pues pasando por Pamplona, Logroño, Burgos, León, en fin, ese es el camino tradicional de Santiago. Y la división canónica de ese camino son 31 etapas. Entonces yo concebí el proyecto como 31 relatos equivaliendo cada uno a cada una de esas etapas. Por lo tanto, el desarrollo de cada uno de los relatos se ocurre en ese espacio físico de cada una de las etapas. De forma que la idea que yo intentaba transmitir era que el lector, a medida que leía relatos, iba avanzando también físicamente en el Camino de Santiago. Es como si hiciese el Camino de Santiago a través de la lectura, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea que yo concebí en su momento. Yo ya había hecho el Camino de Santiago hasta la mitad, pero cuando decidí iniciar este proyecto volví a la casilla de salida, volví a Saint-Jean-Pied-de-Port, que es el último pueblo francés, donde ahora en los últimos años se ha hecho tradicional que arranque el recorrido por todo el camino en España, y volví a empezar con la idea de
observar y estar atento a personajes curiosos, a situaciones extrañas, ¿no? a cosas que me llamaran la atención para luego poder reflejarlas en los relatos o en los cuentos, ¿no? Y eso fue lo que hice, ¿no? Yo cito y digo siempre que con esa ocasión me convertí en un depredador de historias, por esto, porque yo iba, digamos, capturando o cazando personas extrañas, ¿no? O situaciones curiosas que a mí me dieran pie para poder escribir alguno de los relatos. Yo en este momento creo que es necesario hablar o decir qué es lo que podéis encontrar en este libro, ¿no? Ya Inma os ha dado una idea un poco de por dónde va, pero yo sí que quiero concretar algunas cosas, ¿no? Sí que me interesaría decir, por ejemplo, qué es lo que no vais a encontrar. Estos no son relatos religiosos, ¿eh? Es verdad que hay mucha gente que hace el Camino de Santiago por motivos religiosos, ¿eh? Y a mí me parece sumamente respetable, pero en esta ocasión estos cuentos, estos relatos no invocan esa parte religiosa o de creencia de las personas para organizar los cuentos y para resolver las tramas o para presentar las resoluciones de los relatos, ¿no? Por lo tanto, no es un libro religioso, no es un libro donde esté la presencia de Dios. Hay muchas iglesias, sí, pero porque en el Camino de Santiago hay muchas iglesias y no hay milagros, no ocurren milagros y este tipo de cosas, ¿no? Tampoco es una guía turística, es decir, hay muchas guías turísticas del Camino de Santiago que le dicen a uno dónde tiene que comer y cuál es el mejor sitio para dormir, para alojarse, qué monumentos hay que ver o qué iglesias. Esto no es una guía turística, ¿eh? Es verdad que aparecen, como decía antes, aparecen iglesias, aparecen monumentos, pero porque los peregrinos en su caminar van pasando por esos sitios, ¿no? Pero no es una guía turística, ¿no? Y luego, por último, tampoco es un diario de peregrinación en el que yo haya volcado y escrito mi propia experiencia. Decía antes que yo hice el recorrido observando a otros peregrinos, viendo sus situaciones, preguntándoles de dónde venían, por qué hacían el camino, este tipo de cosas, con la idea de capturar historias, ¿no? Por lo tanto, no es un diario de peregrinación de mi experiencia que yo haya volcado aquí. Luego, dicho lo que no es este libro, pues hay que decir algo de lo que sí es, ¿no? Y yo, con esa finalidad, quise introducir dos notas al principio. Estas notas al principio de los libros son citas, ¿no? También se llaman paratextos, pero quise introducir dos notas con la idea de dar una idea cierta de qué es lo que se habla aquí, ¿no? Voy a leerlas porque son muy cortitas y las explico un poco. La primera nota es una nota de una novela de un novelista y cineasta italiano que se llama Paolo Sorrentino y dice así: al final he podido llegar a una conclusión. Tengo que elegir lo que de verdad vale la pena contar, el horror o el deseo. Y elijo el deseo. Cada uno de ustedes me han abierto los ojos, han hecho que me dé cuenta de que no debería perder el tiempo con el sinsentido del horror. Quiero narrar tu deseo, mi deseo tan puro, tan imposible, pero no importa porque eso es lo que nos mantiene vivos. Es decir que aquí vamos a hablar de la aspiración, del deseo de las personas cuando están haciendo una peregrinación a un lugar como es el camino, como es Santiago de Compostela. Y luego la segunda cita que yo he insertado al comienzo del libro forma parte de uno de los relatos que se llama Gárgolas y dice así: contad pues, contad y escuchad cuán grande es la reserva de vuestro lamento. Ved qué esforzados acarreáis vuestras aflicciones doblegados por el sobrepeso. Palpad las indelebles trazas en los rostros de vuestros vacilantes pasos. Sentid al fin el sobreviviente latido de vuestros corazones aun cuando oídos. Esa es la segunda cita. La combinación de la primera, en la que yo digo que quiero hablar de la belleza, y esta otra cita segunda en la que digo y aliento a los peregrinos a contar sus dolores, sus aflicciones, el sobrepeso que llevan a sus espaldas en sus cargas, ya sí que centra un poco la idea de lo que yo he querido contar en este libro.
En definitiva, se narra la lucha y el esfuerzo por sobrellevar, por sobreponerse o intentar superar el dolor y las penas que cada una de las personas tiene que afrontar en su vida, ¿no? Este libro habla así de la inagotable capacidad de imaginación e inventiva del ser humano para hacer frente a sus cargas, para encontrar recursos y para encontrar herramientas con las que poder sobrellevar sus aflicciones. Esta es la idea, ¿no? En esa lucha y en ese esfuerzo, en esa capacidad e imaginación, radica, desde mi punto de vista, la belleza de las personas. Esto es lo que yo he querido narrar y lo que espero que creo que el lector puede encontrar, ¿no? Podría contar más cosas, pero tampoco quiero alargarme mucho, puesto que tampoco somos poquitos y no tenemos tampoco mucho tiempo. Pero yo creo que nuestra compañera Mara quería preguntar algo. Por ejemplo, háblanos un poco de Baluarte. ¿Qué hay detrás de Baluarte, del relato de Baluarte? Bueno, Baluarte, como dice nuestra compañera, es uno de los relatos del libro. Y Baluarte es una... No voy a contar en qué consiste el cuento ni el desarrollo, pero sí lo que hay detrás, ¿no? Baluarte es una metáfora sobre cómo el dolor por la pérdida de un ser querido muy próximo puede llegar a transformarse en una barrera que nos impida avanzar en la vida o establecer relaciones válidas y relaciones significativas, ¿no? Un buen amigo mío decía: Baluarte nos recuerda que el verdadero homenaje a quienes hemos perdido reside en nuestra capacidad de vivir plenamente, honrando su memoria a través de nuestras acciones y nuestro crecimiento personal. Eso por un lado, pero por otro lado también este cuento que se llama Baluarte se podría entender como la historia de cómo determinadas decisiones que cada uno de nosotros tiene que adoptar a lo largo de su vida puede ocasionarnos tener que acarrear una enorme carga a nuestras espaldas, como le ocurre al protagonista, que lo hace durante muchísimos años. Es la crónica, por lo tanto, del enorme precio que a veces tenemos que pagar por decisiones que en un momento dado de nuestra vida hemos adoptado y que nos han supuesto llevar a nuestras espaldas esa enorme carga, ¿no? Esto es la historia de Baluarte, ¿no? Luego, claro, lógicamente, pues los hechos son los de un personaje que va y le ocurren cosas, ¿no? Pero la esencia del relato es esta. Ese es el trasfondo. Vale, pues también me gustaría que nos dijeras, hablando de un selfie en Puente la Reina, ¿tú crees que muchas personas sienten su vida como un encierro? Pues yo no puedo responder de otra manera que sea con un sí rotundo. Lo que pregunta Mara es si en un momento determinado de nuestra vida sentimos que estamos en una vida que no es la que queremos, ¿no? Y digo que mi respuesta no puede ser otra que un sí rotundo, porque fijaos, os voy a leer brevemente la reseña personal que hay en la solapa del libro. Sabéis que las solapas de los libros se dedican a dar una idea de quién es el autor, de dónde ha nacido, de qué ha estudiado, de cuántos libros ha escrito y todo eso, ¿no? Cuando a mí el editor me pidió esta reseña personal, pues yo, en vez de hablar de esas cosas que me parecerían un poco aburridas, pues escribí esto que voy a leer solo parcialmente. Dice: pronto comprendí que la vida había tejido a mi alrededor una sutil tela de araña de la que me resultaría imposible escapar. Deber, responsabilidad, supervivencia eran barrotes más fuertes que los hechos de acero. Han transcurrido muchos años en esa cárcel. Es decir, que efectivamente muchas personas sentimos que en un momento dado de nuestra vida estamos donde no queremos estar, ¿no? Y eso no quiere decir que seamos desgraciados. No necesariamente significa que seamos desgraciados. Lo que significa es que en un momento dado
sentimos que queremos otra cosa distinta de lo que estamos haciendo, ¿no? Y esta es la historia de este cuento, ¿no? Dice, la vida nos impone obligaciones que a veces nos hacen sentir que estamos presos y que no será posible escapar de esa dinámica o realizar aquello con lo que soñamos. En otras ocasiones somos nosotros los que cambiamos con los años y la vida que hasta entonces teníamos ya no nos llena y sentimos que necesitamos algo distinto. Es decir, puede ocurrirnos las dos cosas. Puede ocurrirnos que nos encontremos en un momento dado que la vida que parece que se nos ha asignado no es la que queremos, o puede ocurrirnos, que es lo más frecuente creo yo, que llevamos una vida que hemos elegido, pero que con el paso del tiempo resulta que ya no la queremos y que desearíamos hacer otra cosa, ¿no? Esa es la historia de un selfie en Puente la Reina. Trata, digamos, casi desesperadamente de poder conectar y comunicarse con su hija. Con esa intención se la lleva al Camino de Santiago para, aprovechando que tienen que caminar juntas, encontrar ese espacio buscar ese espacio de encuentro, tenerla cerca y poder dialogar con ella. Pero ocurre algo inesperado, y es que la hija pues la rechaza y va intentando apartarse de ella. Y entonces esta mujer encuentra la solución a esa distancia entre ella y su hija. Vamos a ver otro pequeñísimo vídeo en la que también habla esta mujer, Isabel, de cómo afronta esa distancia con su hija. En definitiva, este cuento de Buen Camino lo que revela es el profundo amor que tiene una madre por su hija y el esfuerzo que hace para poder comunicarse con ella, para poder hablar con ella, y encuentra una solución que es hablarle cuando está dormida, ¿no? Luego, no voy a desvelar qué pasa al final, ¿no? Hay que leer el cuento completo para saber qué es lo que pasa, ¿no? Pero realmente es muy bonito, lo que ocurre al final. La frase Buen Camino es una frase que utiliza, no sé si vosotros lo conoceréis o si habéis ido al Camino de Santiago. La frase Buen Camino es un saludo que se hacen entre peregrinos cuando se cruzan, ¿no? O cuando unos se adelantan a otros para desearse una buena peregrinación, ¿no? Esa frase en realidad funciona como si fuera un puente que une caminos de personas distintas, ¿no? Cuando uno hace el Camino de Santiago va caminando solo y le dice a otro peregrino Buen Camino, en ese momento se establece una comunicación con el otro peregrino y entonces uno se presta a escuchar lo que el otro tiene que decir y el otro, a su vez, también se presta a escuchar lo que uno quisiera decir, ¿no? Por eso digo que actúa como si fuera un puente que une dos orillas por las que caminamos separados, ¿no? En definitiva, esta idea simbólica, ¿no?, de unir los caminos a través de un puente, que es una frase, pues invita al lector a reflexionar sobre la necesidad de comunicación y de empatía para superar las barreras que nos separan, ¿no? En este mundo en el que cada vez vivimos más juntos, pero a la vez más separados, ¿no? Y esa es la idea de este cuento, que trata fundamentalmente de la incomunicación. Bueno, pues yo os podría contar muchas más cosas, pero no quiero cansaros más. Si queréis hacer alguna pregunta, pues este es el momento de que la hagáis, y si no, pues damos por cerrado la presentación. Sí, allí hay un compañero. Bueno, la razón de las incomunicaciones pueden ser muy diversas, ¿no? Efectivamente, la diferencia de generación, ¿no? La diferencia de roles también, porque siendo diferentes generaciones madre e hija, pero puede haber muy poca diferencia de edad, ¿no? Pero los roles son distintos y entonces aunque sea una madre, aunque sea joven, es madre, y una hija, aunque tenga 20 años de diferencia con su madre, pero su rol es el de hija. Y eso hace que los lenguajes sean distintos y que las metas de cada uno sean distintos.
las inquietudes de la madre distintas a las inquietudes de la hija, pero esto lo podemos llevar a otros ámbitos y hablar de personas de países distintos, podemos hablar de jefes y subordinados, podemos hablar de familias, de hermanos que no se saben comunicar, ¿no? O que están distanciados. Es decir, al final la incomunicación es un problema transversal que nos afecta a todo el mundo, ¿no? No solo padres, hijos o madres, hijos, ¿no? Eso, sí, es la vida, sí es la vida. Por eso Inma ha dicho varias veces, ¿estamos hablando del Camino de Santiago o estamos hablando de la vida? Y yo inicialmente, es decir, cuando leo los relatos parece que efectivamente estamos hablando del Camino de Santiago, pero si uno se para a pensar, todo lo que ahí se cuenta es lo que nos está pasando o que nos puede pasar de forma continua en la vida a casi a cualquiera de nosotros, ¿no? Esta es la idea. Sí, pues mira, yo hice el Camino de Santiago, empecé en el 2010, después de durante muchos años en que me rechacé esa idea porque no me llamaba mucho la atención. Yo sí he sido montañero y he caminado muchas montañas y muchos kilómetros de senderos, pero el Camino de Santiago no me llamaba la atención. Pero en el 2010, por circunstancias, acompañé a un grupo a hacerlo y allí pude ver algo que yo no había visto no exagero, miles de kilómetros recorridos en montañas y en otros senderos. Y es que cuando yo me acercaba a otros peregrinos a preguntarles, hola, ¿y de dónde eres? ¿Y a dónde vais? ¿Y por qué haces la peregrinación? Pues encontraba que la gente estaba muy dispuesta a contar su historia, ¿no? Si yo me voy a Sierra Nevada a subir el Mulhacén y me encuentro un montañero y le digo, hola, ¿de dónde eres? Pues seguramente me dice, ¿y a ti qué te importa? Pero eso no ocurre en el Camino de Santiago. En el Camino de Santiago claro. Sí. Ajá. Sí. Claro. Y eso es lo que le llaman el espíritu del Camino de Santiago, que yo, desde mi punto de vista, es esta predisposición que hay en todos para contar su propia historia y para escuchar la de los demás. Eso es lo que yo creo que hace especial al Camino de Santiago. Eso yo digo, no ocurre en ningún otro sitio donde uno se puede encontrar caminando y haciendo montaña y todo eso. Y esto solo ocurre allí, en el que enseguida se hacen amigos, sean amigos de España, sean de Italia, sean de Argentina, sean de cualquier sitio. Todo el mundo tiene esa disposición a compartir tiempo, a compartir experiencias, a compartir historias, ¿no? Y entonces eso es quizá lo que, yendo a tu pregunta, lo que a mí me inclinó para escribir estas historias. Esa facilidad que tiene la gente para contar. Y entonces yo iba haciendo mi camino, tomando notas y apuntando y viendo, cuando yo veía un personaje extraño, pues yo lo seguía y preguntaba, oye, ¿y que hay? Por ejemplo, hay un cuento que es un holandés, ha citado Inma, un holandés errante, un holandés que recorre el Camino de Santiago afinando los órganos de las iglesias del Camino de Santiago, ¿no? Una historia realmente muy interesante y muy bonita, ¿no? Entonces yo lo vi a este personaje, estaba en una iglesia descansando y tomando el fresco en agosto, que está muy bien, y entonces vi a este personaje y tocó ahí una cosa en el órgano, una música preciosa, y yo le pregunté al párroco y me contó esa historia, ¿no? Y entonces yo lo hice protagonista de uno de los cuentos, ¿no? Es decir, que eso fue el hacer estos cuentos, porque allí encuentras muchas historias extrañas y diferentes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Quería hacer una puntualización sobre el último relato, El cantar de la Dama del Anillo.
que lo veo un cierre magnífico, porque es un relato muy alentador, muy esperanzador. Entonces, como cierre del libro, me parece muy acertado. Bueno, es difícil hablaros de un cuento que no habéis leído, que no sabéis, ¿no? Pero es el último cuento del volumen, se llama El cantar del ama del anillo. Es la historia de una resurrección. No hablo de una resurrección física, obviamente, hablo de la resurrección a la vida de una persona que está abatida, digamos, ¿eh? Esa es la historia. Entonces, el cierre del relato, cuando ya la protagonista nace de nuevo a la vida, tiene que aprenderlo todo. Y entonces, por eso, todo lo que va encontrando, una montaña, un arroyo, una fuente, un pájaro, todo eso le va diciendo cosas que tiene que aprender en esa nueva vida a la que acaba de nacer, ¿vale? Claro, aprender a disfrutar y a vivir, en definitiva. Eso es, ¿vale? Luego, este es un relato que tiene muchas cosas, ¿no? Como casi todos, tiene muchas historias, ¿no? Pero es un relato que es un homenaje al poema del Mío Cid, ¿no? El poema del Mío Cid cuenta la historia del Cid campeador, pero empieza contando el destierro y luego la afrenta de las hijas que le hacen los infantes de Carrión a las hijas en el Robledal de Corpes, ¿no? Los infantes de Carrión, este relato transcurre en Carrión de los Condes, que es el sitio donde de la patria chica de los infantes de Carrión, ¿no? Entonces quise contar la historia de una afrenta y de cómo la protagonista nace de nuevo a la vida después de esa afrenta, ¿no? Esa es la historia de ese cuento. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, cerramos, ¿verdad? Gracias a vosotros.